Vamos a continuar nosotros en esta mañana con el tercer mensaje en cuanto a esta cuestión de la evangelización que hemos estado mirando en estos días anteriores. Hemos estado hablando del deseo, hemos estado hablando en el primer día también del esfuerzo por la salvación de otros a través de los medios o el medio que Dios ha ordenado para llevarlo a cabo, que es el Evangelio. Hemos dicho cómo la evangelización entra dentro de ese desarrollo en la vida de la Iglesia, donde se tiene que cultivar este deseo que después se transforma también en un esfuerzo. Y en esto hemos invertido los 2 días anteriores, pero tenemos que recordar que esto tenemos que verlo dentro del contexto que nos enseña la Biblia de la obra que Dios está haciendo en este mundo, de sus decretos eternos, cómo Dios, cuando ordenó los asuntos de esta creación, quiso salvar a muchos, y cómo Él en el Antiguo Testamento está preparando al pueblo y dando promesas para llevar a cabo esto. Y es desde ahí de donde nosotros tenemos que partir para mirar esto. No solamente mirar desde lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros debemos hacer, las luchas que hay, los impedimentos que tenemos, toda esta lucha que se puede o guerra que se puede llevar a cabo para poder hacer esta labor, ¿no? Recuerden lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha prometido desde antiguo, lo que Cristo está ahora llevando a cabo. Y es desde ahí donde nosotros tenemos que ver como que nosotros somos unas piezas esenciales para que eso se lleve a cabo. Cada iglesia, cada creyente, tenemos que pensar desde esta perspectiva cuando nosotros abordamos o consideramos la cuestión de la evangelización. Bien, vamos a seguir adelante. En primer lugar, vamos a tratar de ubicar la tarea de la evangelización para no confundirla con otra cosa. Y después vamos a hablar un poco acerca de lo que compone el Evangelio. Estas cosas que nosotros tenemos que compartir por cuanto es esa buena noticia de salvación que los hombres deben de escuchar. No confundir evangelización, no confundirlo con, esta va a ser la cuestión. Es importante entonces tener muy claro lo que es evangelizar y no confundirlo con los frutos de la labor evangelística, que por alguna razón puede asociarse de tal manera en nuestra mente que podemos decir que una iglesia evangeliza cuando vemos personas nuevas que visitan esa iglesia. Entonces, esa es una iglesia que evangeliza porque hay personas nuevas, porque gente se añade a ella. Tenemos que tener en cuenta esto, no evaluar la tarea de llevar el Evangelio a la luz de los resultados que se obtengan. No tenemos que asociar una cosa con la otra. No tenemos que identificar, mejor dicho, una cosa con la otra. Eso pasa en el mundo de los negocios y así se evalúa en el mundo de los negocios el éxito de una empresa o el éxito de un vendedor o el éxito de un producto. Se mide a la luz de cómo esto se vende, cómo esto llega a las personas, cómo esto se mueve. La referencia de ese producto son las salidas, los beneficios que se obtienen cuando se comercializa ese producto o esa persona que se dedica a vender. Se evalúa, repito, el éxito con un vendedor, con una tienda, en virtud de los números que produce. Un artículo bueno, un vendedor, una tienda buena, es la que vende, es la que produce frutos. Este artículo se vende bastante. Esto es bueno, esto es lo que interesa, esto es lo que hay que tener.
porque se vende, porque la gente lo compra. Esto es lo que interesa. Pero no podemos evaluar así el Evangelio. El Evangelio no lo podemos evaluar así. La evangelización no tenemos que medirla por ese criterio. Hay que medirla por otro criterio. No es el mundo del comercio, que hay que hacer así. Si tú vas a montar un comercio para vender zapatos, tienes que buscar los zapatos que se vendan. Si tienes zapatos que no se venden, por muy buenos que sean, tú no vas a mantener ese negocio. Tú tienes que vender zapatos. Entonces, bueno, ¿qué zapatos puedo yo vender? Por el precio, por la calidad, por la forma. Entonces, este se vende, este es buenísimo porque se vende. Pero no podemos trasladar ese criterio cuando hablamos del Evangelio. Llevar el Evangelio es un asunto de obediencia a Cristo. Llevar el Evangelio es un asunto de fidelidad a Cristo. Un asunto de amor a Cristo, de amor a las almas. Es un asunto de sujetarse al llamado y a la voluntad de Dios para con nosotros. Es una obra que Dios está haciendo en el mundo. Y en esa obra nosotros entramos, formamos parte, por cuanto nos ha encargado esa tarea que debe de cumplirse. Esta es la obra que Dios hace. Entonces, la conversión de los pecadores por medio de llevarles el Evangelio, esa es la obra de Dios. Como estuvimos ayer mirando, esa es la obra de Dios, no la nuestra. Evangelizar no es transformar a las personas, no es iluminarlas. Eso no es evangelizar, porque eso se escapa a nuestra capacidad. Esa es la obra de Dios. Entonces Él está haciendo una obra en el mundo. Según sus propósitos, según sus planes, Él está haciendo una obra en el mundo y nos ha dicho que nosotros hagamos esto que estamos considerando. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos, saber quiénes somos y qué trabajo se nos ha encomendado hacer. Y ahí estar, y ahí quedarnos y así pensar de esto. Claro, nosotros pues esperamos ver el fruto, pero en esa esperanza de ver el fruto no lo confundamos con la labor que tenemos que hacer, la labor que Dios hace y la labor que nosotros hacemos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? En Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, donde dice: acerca del reino de los cielos, ¿no? He aquí, Marcos 4:3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Salió el sembrador a sembrar. ¿Y qué tenía que hacer? Sembrar. Sembrar la buena semilla. Y la buena semilla cae en diferentes tierras. Y entonces se produce un fruto, acorde a la tierra. ¿Se sembró solamente en la buena tierra que produjo fruto? No, se sembró en las otras tierras, en todas las tierras se sembraron. Y el fruto aquí en esta parábola es según el tipo de terreno donde cayó. Que eso ya el sembrador no lo manejaba, eso no lo tenía, él sembró. En la idea,
Cuando se habla de llevar el Evangelio, hay un término en la Biblia que está asociado a esa tarea. Ese término también nos ayuda a considerar cuál es esta labor, porque nos ayuda a centrarnos en cuál es nuestra tarea. El término es anunciar, anunciar. Lo encontramos frecuentemente en el Nuevo Testamento. Miren en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar algún ejemplo en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 3 se habla de la predicación de Juan el Bautista. Se dice cómo él predicaba, cómo él enseñaba, y cuando concluye el resumen del mensaje de Juan el Bautista a la gente, dice en el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esto es lo que hacía Juan. Aquí es como se puede resumir todas estas exhortaciones y enseñanzas que él anunciaba. Miren en el capítulo 4, versículo 43. Cuando era ya de día, dice en el 42, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Miren en el capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y así podríamos mirar más ejemplos. Saltemos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 2, resentidos, hablando de los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En el capítulo 5, versículo 19, cuando estaba Pedro y Juan, que estaban retenidos allí en la cárcel, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es llevar el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. Anunciar. Anunciar. Bueno, ¿y qué es anunciar? Viene la pregunta. ¿Qué quiere decir aquí anunciar? Pues proclamar una noticia. No es tratar con la gente, es proclamar una noticia. Sacar una noticia a luz. Eso es evangelizar. En eso consiste la tarea que nos ocupa. Este es nuestro cometido para buscar la salvación de los hombres. Dar un anuncio. Dar un anuncio. No transformar a las personas, no iluminarlas, no convertirlas. Dar un anuncio. ¿Y qué anuncio? Las buenas nuevas de Jesucristo.
Eso es el Evangelio. No podemos entonces llevarnos o dejarnos llevar por un sentido de culpabilidad o por una sensación de condenación sobre uno mismo al no ver los frutos deseados. Que uno empieza a echarse la culpa. No podemos alimentar ese sentido de desánimo al no ver lo que nosotros queremos ver. Porque a lo mejor nosotros nos hacemos una idea, pero es que la idea de Dios es otra. Nosotros componemos los tiempos y las ocasiones y nos hacemos, pero es que a lo mejor Dios está pensando en otra cosa. A lo mejor Dios tiene otros planes distintos a los nuestros. Entonces, anunciemos. No quedemos bajo ese sentido de culpa o no nos dejemos, como decía, alimentar por ese desánimo porque no vemos según lo que nosotros hemos estado pensando. El Señor nos ha encargado anunciar. Miren como Pablo hablaba de eso también en Primera de Corintios, capítulo 9. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, miren en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, otra vez el término anunciar el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Está hablando de las ofrendas que él podría recibir de ellos, el sostenimiento. Dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, lo tengo que hacer de otra forma. La comisión me ha sido encomendada. Lo tengo que hacer. Si es de buena voluntad, pues qué bueno. Pero si es de mala voluntad, si lo hago a regañadientes, esto es lo que tengo que hacer. Anunciar el Evangelio. Considera que esto lo ha organizado Dios así. Y Él va a hacer su obra de gracia como Él sabe y como Él quiere hacerlo, de acuerdo a lo que ha considerado mejor, más sabio. Y nosotros que podamos encontrar contentamiento en lo que Dios nos ha encargado hacer. Encontrar satisfacción en la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. La obediencia a los mandamientos de Cristo. Ahí está, como parte de su voluntad para con nosotros. Y nos alegramos en complacer a nuestro Señor, que quiere que anunciemos el Evangelio, que es algo tan gratificante también para el alma del hombre, poder encontrar a una persona a quien le digas de las misericordias de Cristo. Que puedas darle la mejor noticia que un hombre puede oír para ser librado de la condenación eterna del infierno. A nosotros nos gustaría ver, pero repito y reitero, esto es cosa de Dios. El Señor nos ha encargado a anunciar esto. Aprendamos a contentarnos en hacer la obra del Señor.
Y mientras más tengamos la mente de Cristo, yo creo que más nos gozaremos en hacerlo, aunque no veamos. Aunque no veamos. Miren lo que vio el Señor Jesucristo en los días de su carne. Después de todo lo que trabajó Él, después de todo lo que hizo Él, al final todos le abandonaron. Todos. Judas le traicionó, Pedro le negó y los otros salieron corriendo. Y lo dejaron solo. Pero hizo la obra de Dios. Hacer la obra de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar por muchas situaciones. Dios tiene que tratar con nosotros. Es bueno que podamos ver. Pero mejor que ver es hacer lo que el Señor nos ha encargado. Y hallar contentamiento. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese era el Espíritu de Cristo. Poder tener esa identificación con Dios, de gozarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Sus planes son buenos para nosotros. Sus planes son los mejores para nosotros. Entonces vamos a esperar al tiempo de Él y a la forma en que Dios tiene de hacer las cosas. Y vamos a cumplir con nuestro cometido nosotros. Aunque nos dejen solos. Yo le decía esto a la iglesia hace tiempo, ¿no? Y bueno, después cuando vimos esto el año pasado, que empezaron a irse un montón de gente de la iglesia, digo, uy, qué duro es esto. Uy, qué duro es esto. Pero bueno. Pero hacer lo que el Señor nos ha encargado. Eso es coger la cruz y seguirle. Bueno, entonces he querido compartir esta idea sencilla, no confundir el Evangelio con la respuesta que la gente nos pueda dar, no confundirla. Con la cantidad de gente que haya en la iglesia o que vengan a la iglesia, no confundirlo. Recuerden Jeremías. Jeremías también fue un hombre que anduvo solo, hablando la palabra de Dios, tratando de prevenir a toda esta nación que se iba rumbo a la deportación que él estaba anunciando, para que se arrepintiesen esos reyes, para que se arrepintiesen. Y no, él fue también llevado a Egipto con los que salieron. ¿Cómo sería, después de advertirles tanto a ese pueblo para que no fuera destruida Jerusalén, no fuera destruida el templo, no fueran llevados otra vez a otros sitios? Jeremías tuvo que ir con los cautivos allí a Egipto, con los que salieron huyendo, ¿no? Un hombre que apenas vio fruto. Apenas vio fruto en toda su vida, sus 40 años de ministerio. Llorando por aquí y llorando por allá. Qué bueno es poder contentarse en la obediencia a Dios. Con este, tenemos este. Ahí Dios me abrió la puerta aquí, vamos a hablar aquí. Y a estar con Cristo en hacer la obra. Señor, tú harás lo que tú quieras hacer. Ayúdame a que yo haga lo que tú me has mandado que debo de hacer. No confundir entonces el Evangelio con el fruto que podemos ver por anunciar estas buenas nuevas. Y pensemos, anunciar el Evangelio. Bien, ahora vamos a ir al último punto. El Evangelio que tenemos que anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? Este Evangelio es el arma escogida por Dios, diseñada por Dios
para destruir las fortalezas de los hombres detrás de las cuales éstos se esconden para no doblegarse a Dios y obedecer a Cristo. Es el arma que ha diseñado Dios para traer a los hombres al arrepentimiento, el medio escogido por Él para derribar el orgullo, la ignorancia, la incredulidad del hombre y traerlos así a su reino. Es el medio por el cual también Dios manifiesta y da a conocer su amor. Pero no solamente da a conocer, el Evangelio es el medio a través del cual Dios derrama sobre los hombres su amor. Lo derrama a través del Evangelio y así los convence de su estado, de su necedad y los trae en arrepentimiento a su Hijo Jesucristo. Esto es lo que desde el principio, desde el día que el hombre cayó en pecado, anunció Dios, anunció la promesa del Salvador. Pero ahora, como Jesucristo ya vino, se ha manifestado este Evangelio de una forma clara y poderosa. Ese Evangelio que estaba oculto, ese misterio, ahora ha sido dado a conocer de una forma clara. Este Evangelio está contenido en la Biblia, pero la Biblia no es el Evangelio. Toda la Biblia no es el Evangelio. Las enseñanzas de la Biblia abarcan más de lo que es propiamente el Evangelio. Entonces tenemos que nosotros saber distinguir una cosa de la otra para poder anunciar lo que tenemos que anunciar. El Evangelio no es ese ente que por sí solo tiene unas facultades especiales, como por ejemplo aquella serpiente que hizo Moisés en el desierto, cuando el pueblo se quejó contra Dios y Dios mandó a Moisés a hacer esa serpiente para que todo el que la mirase y había sido mordido por la serpiente pudiese vivir. El Evangelio no es como un crucifijo, como así lo emplean algunos, ¿no? Sobre todo los católicos, que emplean el crucifijo y ya el diablo sale corriendo. No es un objeto, no es simplemente una idea, un versículo, no es algo mágico que tú lo enseñas y ya la gente... No. ¿Qué es el Evangelio? Un anuncio, dijimos antes, para saber en qué consiste esa tarea, pero el Evangelio es un conjunto de enseñanzas, un conjunto de afirmaciones. Eso es el Evangelio, contenidas en la Biblia, que debemos de anunciar. La Biblia contiene muchas enseñanzas que no son parte del Evangelio. Esto es necesario entonces diferenciarlo y tenerlo en cuenta, porque no por hablar de las enseñanzas de la Biblia ya uno predicó el Evangelio a la persona. No, uno puede estar hablando de la Biblia y no predicar el Evangelio. Pero claro, tú piensas, bueno, como yo hablé esto de la Biblia, estas cosas de la Biblia, no, se puede estar hablando de la Biblia y no llegar a tratar el Evangelio. Se puede estar predicando sobre pasajes y temas bíblicos y no llevar el Evangelio a la gente. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. La Biblia, sabemos que contiene enseñanzas respecto a lo que es las Sagradas Escrituras. Recordando la confesión de fe, nos presentan un catálogo de todas estas enseñanzas importantes, que no son todas, tampoco las de la Biblia, las que están en la confesión de fe. Tenemos el decreto de Dios, tenemos los ángeles, podemos hablar de los ángeles, citar y ver los ángeles o la familia, la educación de los hijos, la crianza de los hijos, acerca de la sabiduría. Podemos hablar en Proverbios acerca de la sabiduría de Dios, de las señales de la venida de Cristo, del pueblo de Israel, de los profetas. Podemos hablar de la adoración a Dios.
Podemos hablar del gobierno civil, del trabajo, del dinero, de la pobreza, de la riqueza, del carácter del hombre, del Espíritu Santo. Podemos hablar de las biografías que hay en la Biblia. Pero tenemos que distinguir todas esas cuestiones interesantes, importantes, que tienen su lugar en la Biblia, pero eso no es evangelizar. El Evangelio tiene 4 temas esenciales, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Manejar estos 4 temas esenciales. Una forma más o menos extensa, según, porque hay que oír también cuando uno está hablando. Claro, aquí cuando se predica en el púlpito no vas a oír a las personas, ¿no? Pero cuando se habla personalmente es importante hacer preguntas, oír para saber dónde está, y entonces qué es lo que tú tendrías que enfatizar más de estos 4 temas. Pero en primer lugar, el Evangelio consiste en unas nociones básicas acerca de Dios, de la persona de Dios. Tienes que dar una idea acerca de Dios referente a su bondad, a su sabiduría, a su gracia, a su justicia, a su santidad. Algunas nociones, o citar algunas, y que la persona pues sepa algo acerca de Dios, de tal manera que el hombre puede verse que tiene que dar respuesta a ese Dios, que tiene que dar cuenta a ese Dios, que es justo, que es santo. A lo mejor no entrar en desarrollar el tema de la santidad de Dios, pero decirlo y decir alguna afirmación para que este hombre sepa que a Dios tenemos que darle cuenta y que puede volverse y confiar en Él. Estas son las dos. A Dios tenemos que darle cuenta y que podemos confiar en Él. Segundo tema que tenemos que tener en cuenta y dar nociones acerca de Él. Jesucristo, por supuesto, Dios hecho hombre, su nacimiento, su vida, su muerte como sacrificio para nuestra redención, el sacrificio de Cristo para nuestra liberación, Jesucristo como nuestro sustituto, el que nos sustituye en la cruz. Es esencial ver a Cristo y su obra en la cruz como aquel en quien debe de confiarse, porque es a través de los méritos de Cristo que nosotros entonces podemos ser recibidos, porque los hombres descansan normalmente en sus méritos. Entonces hay que quitarle de ese fundamento, hay que quitarle de ese descanso de donde ellos están para decir que son los méritos de otros, no los suyos. Que Jesucristo es esencial para llegar a Dios, porque los hombres mantienen una relación con Dios y unas ideas de Dios y que pueden tratar con Él sin Jesucristo. Y esto es algo que tenemos, si no conocemos a Jesucristo, no conocemos a Dios. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos a Dios. Es Jesucristo quien nos da a conocer a Dios y es Jesucristo el camino a Dios. No podemos hacernos una idea de Dios sin Jesucristo. Entonces tenemos que enfocarle, que Él vea, que Él conozca, que Él tenga ese anuncio acerca de Jesucristo. Tercer asunto, unas nociones acerca del hombre. La naturaleza, cómo era el hombre antes de caer, cuando Dios lo creó. ¿Cómo quedó el hombre por causa de la caída en el pecado? ¿En qué condición está el hombre por causa del pecado? La pérdida de su justicia, la pérdida de su sabiduría.
cómo no se puede presentar a Dios como Él está por causa de los pecados, su ceguera, en qué condición está su mente, en qué condición está su voluntad, en qué condición está su corazón, cómo es esclavo del pecado, esclavo del mundo. Estas son cosas que encierra el Evangelio. Cómo Él necesita ser librado de ahí, sacado de ahí, porque Él está y no puede salir de esta condición. Esta pueda ser una de las enseñanzas en las que más tengamos que invertir tiempo a la hora de hablar el Evangelio. Recuerdo que me parece que cuando estuve preparando esta serie, estaba leyendo a algún autor que hacía la pregunta, mira, si tú estás en un medio de transporte sentado con alguien al lado y puedes hablarle del Evangelio durante 50 minutos, creo que decía, bueno, una cantidad así, 50 minutos, ¿qué hablarías tú con él? O sea, ¿por dónde irías tú? Él dice, yo iría 40 minutos para tratar de convencer a ese hombre de su condición de pecado y 10 minutos hablándole de Cristo, que en Él tiene la confianza. Dice, porque a nosotros, en nuestra sociedad, es muy difícil para nosotros llegar al conocimiento de nuestra condición pecaminosa. ¿Cómo quitar? Porque todos somos buenos. Aquí este amigo que llegó ayer también decía esto, ¿no? Todos somos buenos, todos somos buenos. Y por eso el hombre se compone una idea muy diferente del mundo y de la obra de Dios. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios permite tal cosa? O sea, el hombre tiene a Dios como deudor. Dios tiene que hacernos bien. Dios tiene que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el hombre es bueno, somos buenos. Y gran parte de nuestro esfuerzo tiene que ser por recordarle y decirle y anunciarle acerca de nuestra condición. Por eso, este es uno de los temas en donde puede ser que más tengamos que invertir tiempo para entender, que nuestro amigo entienda tal cosa. Y el cuarto tema es algunas nociones sobre el método para apropiarse de toda esta salvación que Dios ha preparado en Cristo, el método, la manera en que nosotros recibimos la redención de Cristo, la fe y el arrepentimiento. Ese es el método, esa es la manera. Esta es la respuesta adecuada que nosotros damos al anuncio acerca de Cristo, acerca de Dios en su gracia, por causa de que nosotros estamos en esta condición. La fe y el arrepentimiento. ¿Recuerdan lo que decía a donde les llevó Pedro cuando les predicó el Evangelio allí en Jerusalén, en la primera vez, cuando él desarrolló el tema y en donde puso a todos sus oyentes? Varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos entendido, hemos recibido este anuncio acerca de nuestra culpabilidad, acerca de que este Jesús es el Mesías. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El arrepentimiento y la fe. Esto es lo que pide Cristo cuando hemos oído las enseñanzas del Evangelio. Esta es la manera de apropiarnos, de hacer nuestro lo que Cristo nos da en su gracia. A través del arrepentimiento somos librados de la culpa de nuestros pecados y a través de la fe somos reconciliados con Dios, se nos da la vida eterna. Estas son entonces las enseñanzas de la Biblia que tienen como objetivo traer a los hombres a ver su condición de pecador para que vengan a Cristo. Eso es el Evangelio, las enseñanzas que hace que los hombres entiendan su condición y vayan a Jesucristo.
Podemos hablar de muchas cosas de la Biblia, pero el Evangelio consiste en estas enseñanzas. Y esto es lo que tenemos que nosotros tener en mente y eso es lo que nosotros debemos de buscar. No es dar un estudio sobre estos temas, es anunciar estas cosas. Porque a lo mejor un estudio depende de la ocasión, pues no te da tiempo, pero decir y escuchar a ver dónde está la persona para saber, a ver qué tienes tú que enfatizar, tener algunos versículos, señalar algunos versículos donde tú puedes leer en la palabra de Dios algo acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del hombre, acerca de la fe y el arrepentimiento, tener a mano marcado unos versículos que te hablen acerca de esto. Así que en esto consiste entonces la predicación del Evangelio. Así que si hablas con alguno de muchos de los temas que tiene la Biblia, pero no llegas a estas cuestiones, no predicas el Evangelio. No predicas el Evangelio. Puede ser necesario que tú empieces a hablar con esta persona de esos temas de la Biblia. Pero tú eres consciente que no tienes mucho tiempo, no puedes emplear todo. A ver cómo vas de ahí a llevarlo a alguno de los temas estos. A ver cómo tú haces un puente entre ese tema que estás hablando con él de la Biblia, con el Evangelio, para que escuche el Evangelio, para que escuche algo del Evangelio, en cuanto a su necesidad, en cuanto a su condición, en cuanto a Cristo, en cuanto a la necesidad de creer, necesidad de arrepentirse. El conocimiento en general de la Biblia no lleva a esto y se puede intercambiar muchas ideas acerca de la Biblia con personas que conozcan la Biblia, pero no es intercambiar conocimiento de la Biblia, sino es llegar a este punto. Bueno, ¿qué cuestión puede ser más enfática? Eso es escuchando a esta persona, si no la conocemos, es lo que nos dará pie para hablar acerca de estas cosas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna cuestión o alguna aclaración quisieran dar? Para estas nociones, el orden se puede invertir. No, sí. Sí, en ese orden, ¿no? Es que por eso decía, ¿no? De escuchar a la persona, escuchar a ver en dónde está, qué es lo que la persona necesita, qué es lo que a lo mejor está manifestando y qué datos tienes tú de lo que él tiene. Entonces, le dices o... A mí hablando acerca de esa palabra, anunciar, ¿no? Anunciar. Hemos sido, según allí en 2 de Pedro, versículo 9, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahí dice que hemos sido escogidos por Dios para ese propósito. Anunciar. Para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar. Hemos sido escogidos. Dar un anuncio. Para dar ese anuncio. ¿Qué propósito de Dios al salvarnos, no? Anunciar las virtudes de Cristo. Eso. Creo que en uno de los estudios, cuando usted dio estos estudios hace años, enfatizaba también mucho de que presentemos la idea para que esa persona vea su deber hacia Dios como Dios creador. Sí. Eso es muy importante también. Sí. Somos criaturas creadas por Dios y le debemos a Él. Sí. Presentar a Dios como Dios creador. Sí. Porque las personas como eso no lo tienen muy claro tampoco. Sí, esto es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Pero antes de ampliar un poco más esto, ¿alguna otra cuestión tienen en mente? Pastor, Sí. no tenés el tiempo de tocar esos 4 puntos. No, a lo mejor no. Pero anunciar el Evangelio igual, aún a no terminar de anunciar todo. Sí. O hay algunos que sí o sí, por Bueno. ejemplo, la cruz. O en realidad...
Bueno, yo pienso que aunque no tengas, porque no hay tiempo a lo mejor o no hay oportunidad, pero por lo menos uno de estos temas es que todos tienen relación, ¿no? Hablas acerca del hombre, la condición del hombre, y qué tengo que hacer si estoy así, ¿no? O hablas acerca de Dios, un Dios que requiere de nosotros, que demanda de nosotros una respuesta. Entonces, bueno, ¿cómo agradar a Dios? Cristo o Cristo. O sea, que no son los 4 puntos todos, claro. Después si tenemos más oportunidad le abrimos, pero a lo mejor uno de estos temas, si es la ocasión, eso puede ya ser la semilla que empiece a abrir camino en la mente de esa persona, ¿no? Ya es como saber qué tema tocar es escuchando a esa persona. Sí, hablando con ella. Sí. Y cogiendo experiencia de hablar con la gente. Cogiendo experiencia, ay, este va por aquí, entonces vamos a... Con la experiencia, pues te da unas... Voy a ir por aquí. Incluso cómo llevar las preguntas. Yo era una de las cuestiones que había pensado, pero sabía que no nos iba a dar tiempo. ¿Qué preguntas la gente suele decir? Si ustedes están preparados para responder preguntas que se repiten, que son... ¿Saben cuáles son esas preguntas, por ejemplo? Hombre, sobre todo cuando la gente le presentas más directamente y lo haces como más personal de él, rápidamente algunos de ellos se empiezan a defender diciendo que si Dios pone en el juicio la bondad de Dios, que si Dios es bueno, ¿por qué permite esto, lo otro? Sí, la guerra, esto. Esto fue lo que ayer decía este amigo, ¿no? Esto fue una de las... Entonces, yo creo en los curas. Perdón, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Entonces, hay una serie de preguntas que muchas personas te la hacen por nuestra cultura, porque vivimos... o la muerte, ¿no? El tema de la muerte. O la veracidad de la palabra de Dios. La veracidad. Sí. Estas son cosas que tú verás que son recurrentes y tienes que ir preparado para darle algunas ideas y irte con eso después al Evangelio otra vez. No entretenerte en estas cosas, sino a no quedarte en esas cosas, o si puedes quedar con ella para el próximo día, pues mejor. Entonces, hablamos y el próximo día quisiera yo decirte algo, ¿no? Algunas en las preguntas recurrentes que ustedes se van a encontrar. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. ¿Qué les dicen ustedes cuando le han dicho esa... Javi está pensando. Javi, ¿qué dirías tú, Javi? Yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en los curas. Porque eso es una... ¿Qué me estás diciendo? Pero también es que Dios cree en ellos, se cree en el Dios de la Biblia o en el Dios que ves ahí. Hombre, yo cuando me han respondido eso es lo que... ¿Te han hecho esa pregunta? Sí, no, a esa afirmación. Claro, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. ¿Vale? En los curas cuando son personas reales, ¿no? Es que no confían en los curas. Exacto. El testimonio que han tenido, todas las cosas que hemos oído. Entonces lo que intento rápidamente es llevarlo a que, bueno, que ellos tendrán que dar cuenta a Dios, pero estamos entre usted y yo ahora. Sí. Claro, y llevarlo otra vez a esto, porque claro, te intentan, claro, tú le estás sacando el Evangelio a él, a su pecado, y él siempre va a intentar zafarse de eso y poner su vista en otra cosa. Sí, pero y los políticos, y no sé qué. Sí. Pero tú tienes que volverlo otra vez al Evangelio a él, personal. A la relación personal él con Dios, porque es el concepto que ellos tienen, ¿no? La iglesia, Dios, la iglesia, ¿no? Pero espérate, pon eso a un lado, mira lo que Dios dice, lo que Dios quiere de ti y lo que... Sí. Sin justificarse. ¿Perdón? Sin ellos justificarse en otra cosa que no... Sí. Ponerlo delante de Dios a eso. O sea, para mí, amor lo que quieren decir, para mí es un tropiezo todo esto de la iglesia y de los curas. Sí, yo creo en Dios, pero no pueden separar una cosa de otra. Entonces, ¿cómo ayudar a que puedan separar una cosa de otra? Y aún está darle, en cierto modo, la razón, ¿no?
Nosotros no somos confiables, ni la cura ni nosotros. Sí, yo era también ahí, yo me fui precisamente por eso, sí, también. Sí, No confiar en nosotros. sí. Bueno, van a ser las 11. Hay una... Tienen que tener en cuenta esto que decía José Antonio también en nuestra sociedad post-cristiana. Porque si tú miras en el libro de Hechos, cuando predicaban a los judíos, se predicaba de una manera. Y cuando Pablo iba a los gentiles, que no tenían ni idea de Dios, predicaba de otra manera. Tenía empezaban de otra manera. Y empezaban hablando tanto en el libro de Hechos, en el 14, cuando llegó allí a Listra y a Derbe, lo que empezó a predicar, y claro, no pudo mucho más, pero miren por dónde quiso él predicar. Hechos 14, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, porque querían darle tributo como si fuera un dios de los griegos, esos que ellos tienen. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, otra vez la palabra anunciar, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. No que hizo la promesa y no les habló de Cristo, a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí se quedó, Dios el Creador. Lo mismo lo encontramos en el capítulo 17. Empezó a hablar de Dios Creador y después mencionó a Jesucristo solamente al final, que habiendo pasado, en el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué la creación? En estos contextos donde estas personas no tenían ni idea de lo que es Dios. ¿Por qué habla de la creación? Porque, y eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta cuando hablamos con personas que vemos que no han sido enseñados, ¿no? Antes, pues bueno, eran todos católicos, por lo menos en el catolicismo hay nociones. ¿Tú te acuerdas de Adán y Eva? ¿No? Sí, pues ¿tú te acuerdas que Cristo tal? ¿Tú te acuerdas? Entonces, por el catolicismo tiene muchas referencias de la Biblia y enseñanzas, y eso lo usa para llevarlo al Evangelio. Pero si no tienen eso, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Dios el Creador. Dios hizo todas estas cosas, nosotros venimos de Dios. Dios nos ha dado una ley. Y somos responsables nosotros delante de Dios de vivir conforme a esa ley. Pero somos pecaminosos, somos pecadores. O sea, cuando nosotros presentamos unas nociones de la creación, entonces ponemos a Dios como Creador, Señor, y nosotros quedamos como criaturas responsables delante de Dios. Entonces, esa es la visión que la creación da del mundo. Ellos no, ellos al no tener a Dios, al no tener la Biblia como referencia, el mundo se rige por la suerte, la mala suerte, y cada uno no es responsable, el hombre no es responsable delante de nadie. Pero con las nociones de la creación, sí, ya tú pones a Dios en su sitio, a nosotros como criaturas, que tenemos que responder a este Dios que nos creó, y eso nos lleva al Evangelio, ¿no? Por eso tenemos que escuchar a esa persona. O sea que si esta persona no sabe de la Biblia, no sabe
de las nociones en cuanto a Dios, el cristianismo. No puedes hablarle de Adán y Eva, no puedes hablarle de Jesucristo. Sí, ese es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Son nociones que a ellos no les trabaja, no llega a ellos en sus mentes. Entonces, por eso hay que hablarles de la creación a estas personas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esperemos que estas cosas les ayuden a tener algunas ideas un poco más claras, les animen a seguir en la labor que esté haciendo y a gozarse en ella, a gozarse en esta obediencia al Señor. Incrementar el deseo, incrementar el esfuerzo y gozarse en obedecer a nuestro Señor así. Vamos a orar a Dios. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque podemos considerar estas enseñanzas de tu palabra que tienen que ver con esta obra que tú estás haciendo en este mundo, porque has querido manifestar en este mundo tu gracia salvadora para traer a pecadores a tu reino. Gracias, oh Dios, que nos enseñas para que nosotros podamos colaborar, para que nosotros podamos expresar nuestro amor a ti y amor a nuestros semejantes, llevándoles esta noticia, esta grata noticia, esta buena noticia que tú nos has dado, que hay un Salvador que vino a morir por nosotros en la cruz y a llevar nuestras culpas de tal manera que podemos ser libres de la condenación y del infierno eterno que nuestros pecados merecen. Gracias por este honor tan grande. Gracias por traernos a tu reino y gracias por darnos a gustar todas estas cosas. Sé con la Iglesia, oh Señor, aquí, que puedan seguir escudriñando tu palabra y siendo cada vez más instruidos en tus enseñanzas, para que así obedezcan tu voluntad y tú les des más de tu luz, más de tu fortaleza. Ayúdales, oh Señor, y quieras tú hacer crecer el testimonio de Cristo, que otros hombres aquí puedan venir a adorar al Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.